amigos, bienvenidos al Saber de Letras. El importante tema del retorno de Cristo o la venida del Señor se manifiesta en las visiones de Juan con una fuerza extraordinaria. La frase "He aquí que viene con las nubes" se incluye al comienzo de la obra. Posteriormente, en los mensajes a las iglesias de Asia, se repite la idea "Cristo viene pronto". Luego, de la sexta copa de la ira de Dios, también se afirma "He aquí yo vengo como ladrón". Esa manifestación cristológica extraordinaria que se refiere al inminente retorno de Cristo al final de los tiempos se designa en el Nuevo Testamento como la parusía. Aún así, válidamente nos podemos preguntar, ¿dónde se encuentra la raíz de esta doctrina? No te apartes, que ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. La fundamental doctrina cristiana de la parusía o gloriosa segunda venida de Cristo ha seguido dos vertientes a través de la historia de la Iglesia y del pensamiento cristiano. Por un lado, algunos creyentes, teólogos e iglesias han relegado el tema a un plano secundario. Solo de forma esporádica y muy tímidamente se escucha algún sermón, enseñanza o alusión a la segunda venida de Cristo. En algunos círculos inclusive se ha considerado el tema como una excentricidad de la fe que alcanzó preponderancia teológica en el primer siglo de la Iglesia. Por otra parte, hay grupos de creyentes cuyo tema principal, fundamental y continuo es la segunda venida de Cristo y los asuntos relacionados con este aspecto. En mensajes, estudios y conversaciones, la preocupación escatológica siempre está presente. Demuestran un interés continuo por lo apocalíptico y escatológico, manifiestan un deseo ardiente por conocer lo que va a suceder en el futuro, particularmente al final de los tiempos. La doctrina de la segunda venida de Cristo tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento. El tema de la intervención definitiva de Dios en la historia no es ajeno a la teología bíblica. Las imágenes y el lenguaje que describe la parusía surgen de la teología judía. Al finalizar el destierro en Babilonia, los judíos reorganizaron las instituciones nacionales y reinterpretaron los grandes temas teológicos de los profetas a la luz de las nuevas realidades sociales, políticas, económicas y religiosas del pueblo judío. Frente a la imposibilidad de recuperar el antiguo reino de David y ante la necesidad de explicar las realidades inmediatas que los rodeaban, se robusteció la esperanza de una intervención divina, sobrenatural y directa de Dios que cambiaría el destino y el futuro del pueblo de Dios. La idea incluía también la división del tiempo en dos edades: la era presente, que era corrupta, perversa, malvada y pecadora, y la venidera o futura, que se caracterizaría por la justicia y la paz. La era presente solo podía salvarse siendo destruida y aniquilada por Dios. La venida surgiría luego de la extraordinaria intervención divina. Esa era futura sería un tiempo de abundancia, de amistad y de paz. El dolor finalmente será superado y Jerusalén sería reconocida como el centro de la humanidad. El cambio fundamental que transformaría la era presente en la porvenir se produciría a través del Día del Señor. Ese gran día de extraordinaria intervención divina, la naturaleza toda será conmovida y el mundo entero también será testigo de una manifestación espectacular de Dios en la historia. Los profetas describen el Día del Señor desde diferentes perspectivas. Para algunos iba a ser un día de destrucción, terror, devastación, angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, tinieblas y oscuridad y entenebrecimiento. El poder devastador de Dios se desataría sobre la maldad del mundo. Durante ese día el cielo y la tierra serían conmovidos y Dios mismo juzgaría a los malvados, arrogantes e insolentes. En el período conocido como intertestamentario, los judíos escribieron libros que desarrollaron aún más el tema del Día del Señor. Durante ese período el pueblo sufriría persecución y opresión política, social y religiosa. Los libros que desarrollaron el tema presagiaban el fin del dolor del pueblo judío y el comienzo de la época de paz y abundancia. La iglesia primitiva, luego de la muerte y resurrección de Jesús, relacionó el Día del Señor con el día del retorno o la segunda venida de Cristo.
El cristianismo, que recibió una gran influencia judía, relacionó e identificó estos dos grandes temas de la fe, pues ambos conceptos suponen una intervención fundamental y radical de Dios en los asuntos humanos. Los creyentes esperaban el retorno de Cristo porque creían que era en realidad el día del Señor anunciado por los antiguos profetas de Israel. El saber de letras. Al finalizar nuestro espacio, recordemos que según el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta creencia se manifiesta en el mensaje o querigma de la Iglesia. Ese mensaje incluía la afirmación de los siguientes componentes teológicos y cristológicos. Jesús nació del linaje de David, murió de acuerdo con las Escrituras para liberarnos de la era presente llena de maldad, fue enterrado y resucitó al tercer día, fue exaltado a la diestra de Dios para ser Señor de vivos y muertos y volverá a la tierra como juez y salvador de la humanidad. Una vez más, nos despedimos y agradecemos vuestra compañía. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle un me gusta si lo deseas. Un abrazo y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Adiós.